en la parte clínica. ¿Ya? De manera que vamos a actualizar los conceptos, pero muy fácilmente. La clase que hizo el doctor Justin, una clase muy didáctica, muy plena de aprendizaje. Así que espero que a partir de allí voy a jalar los conceptos para ustedes. La siguiente. Este es el contenido de lo que vamos a hacer. Y dentro de lo que es la definición de farmacodinámica, es como introducirse a una clase de bioquímica, ¿ya? Donde ustedes van a tener presente que lo que están tomando, ya sea paracetamol, acetaminofén, Tylenol, como ustedes quieren decirlo, pero que tiene el mismo principio activo, va a ingresar por su sistema digestivo. Ya está absorbido. Su pKa es alrededor de 9. Por lo tanto, ¿dónde se va a absorber? Intestino. Intestino delgado, por supuesto. ¿Correcto? Entonces, va a pasar a circulación portal y luego a circulación mayor. Ya tenemos que es un volumen de distribución mediano. ¿Eso qué significa? Clase anterior, hace unos minutos. Se distribuye un poco en la sangre y un poco en los tejidos. Se va a distribuir no solamente en el plasma, sino también en los tejidos. Y por lo tanto, vamos a tener la posibilidad de encontrarlo con un tiempo de vida media de 2 horas. ¿Eso qué significa? ¿Cada qué tiempo le debe de dar? 2 horas. Cada 8 a 6 horas, dependiendo del paciente. Bien, entonces, ahora viene la farmacodinámica. La farmacodinámica es la interacción, nuestra explicación de la interacción que se tiene entre esa molécula del paracetamol con el receptor. ¿Para qué sirve el paracetamol? ¿Para qué lo toman? Es antitérmico, ¿cierto? Y es analgésico, de baja potencia. Por lo tanto, va a tener su primer blanco farmacológico a nivel de la COX-3. Muy poco sobre la COX-1. Muy poco. Muy poco. Por eso no es gastromicina. Muy poco sobre la COX-2. Por eso no se toma en procesos que haya inflamación directa, ¿no? Entonces, ¿para qué más me está sirviendo? COX-3, central. En lo que repercute, tienen que acordarse mínimamente de las estructuras que hay en su cerebro. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de COX-3, ¿dónde sentimos que requiere? Hipotálamo. Y por lo tanto, su centro regulador estará a ese nivel. Y vamos a tener la intervención de esta molécula con la COX-3. Ahora, va a pasar la relación dosis-efecto. Si se trata de un niño, o se trata de un adulto, o se trata de una mujer embarazada, el paracetamol es el único fármaco que se puede dar a una mujer embarazada. Y está demostrado. Pero ¿qué ocurre? Dependiendo la masa, porque dosis no viene a ser nada más que la cantidad de producto o de principio activo que se da en función de su peso. Entonces, tengo que acordarme de eso porque no todos pesan igual. Mucho menos si se trata de una dosis pediátrica. Entonces es muy importante la dosis. ¿Y qué va a suceder? Que se le va a dosificar y se le va a dar, ya sea, si es niñito, lo más rico es el jarabe, ¿cierto? A nadie le gusta. ¿Hay paracetamol en inyectable? Claro que lo hay. Y eso fue a raíz del COVID, porque era el que mejor sentaba precedente para disminución de la
ir. Por lo tanto, ahí salió y se hizo muchos estudios sobre paracetamol inyectable. Ya con el doctor hablaron sobre biodisponibilidad. Para hacer un estudio de bioequivalencia, yo tengo que saber la biodisponibilidad relativa versus la biodisponibilidad absoluta. ¿Qué significa eso? Biodisponibilidad relativa a todo lo que yo quiero. Medicamento de tipo Oral. Biodisponibilidad absoluta, todo lo que se inyecta para integrar. ¿Correcto? Entonces mido el área bajo la curva y ya voy a tener biodisponibilidad. Cuando yo quiero saber si es bioequivalente, entonces hago un estudio de biodisponibilidad relativa. Fármaco estándar versus fármaco que voy a investigar. Superpongo qué cosas me da el área bajo la curva, qué cosas me da. La biodisponibilidad. Me da la biodisponibilidad. Y si hay superposición en un margen de 80 a 100, de 80 a 120, las dos formulaciones son bioequivalentes. Entonces, cuando hablamos nosotros de farmacodinamia, va de la mano con la farmacocinética. Veamos ahora por qué es tan importante en la clínica. Porque no todos somos iguales. Según el genoma humano, nosotros tenemos el 99.9% de igualdad, homología genética. Pero nos diferencia ese 0.1%. Ese 0.1% aparentemente es pequeñito, pero ¿cuántos genes tenemos? Si quiero saber eso, abro, ¿no es cierto?, el sistema, le pregunto a Hugo y le digo, ¿cuántos genes tenemos? Hugo, ¿saben quién es? Proyecto del genoma humano. Se abrió en el año 2002. Y de allí sabemos que nos diferenciamos de los insectos, como es el gusanito, en un 30%. De una rata, en un 50%. Puede ser que hay veces cuando dicen, no sé si es rata o es humano, ¿no? O sea, el 50%. Con la mosquita, estamos por ahí nomás. Y con el chimpancé nos logramos diferenciar casi un 70%. Entonces imagínense, todos tenemos de todo. ¿Y eso por qué? Porque hemos seguido la evolución en nuestra especie. ¿Ya? Remóntense al Big Bang, entren al modelo estándar del átomo, encuéntrense con Square y acudan al bosón de Higgs, que lo va a explicar por qué existimos y por qué coexistimos en esta Tierra con el universo. ¿Ya? No estoy hablando cosas que son incoherentes, por si acaso. Bosón de Higgs se descubrió en el año 2012. Nosotros enseñábamos química médica en el año 90 y ya hablábamos del modelo estándar. Quien habla enseñó todas esas cosas hasta el año 96 acá en San Juan. De manera que avanzamos y hay que avanzar siempre. Cuando hablamos de desarrollo de fármacos, antes era buscar desde la planta al principio activo. Hoy buscamos desde el modelo informático. ¿Qué significa? Conozco el receptor, conozco el blanco, conozco el target. Entonces, al reconocer esa estructura, yo puedo hacer un modelo tridimensional que haga el encaje inducido y pueda generar los enlaces que permitan la interacción entre el fármaco y el receptor. Y saben, a veces funciona, a veces no funciona. A veces funciona porque todo esto se probó a gran escala con COVID-19 y se cometieron muchos errores. ¿Por qué? Porque se empezaron a ver que el receptor tenía posibilidades de interactuar con todo lo que dieron, cloroquina, ivermectina y todo cuanto podían hacer. Todo era teórico.
¿Y qué pasó cuando se les dio en la parte práctica? Murió mucha gente. Entonces, ahora hay que seguir los procesos. Por más informatización que se tenga, pero no es lo mismo. Bien. Esta es la línea de tiempo. En la línea de tiempo empezamos para lo que es investigación en farmacología, ¿no? Desde el punto de vista de farmacodinamia, desde el siglo XIX, ¿no? Y allí se entregaron incluso premios Nobel para ver qué cosas había. Se descubrió cómo es que las sustancias activas a partir, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde sale la morfina? ¿De dónde? No. Sí, de dónde. Pero el núcleo tiene su nombre científico. Recuerden, a todos los que les gusta investigar, nunca se investiga a partir del nombre vulgar, se investiga a partir del nombre científico. Y al buscarlo hay que hacerlo en páginas indexadas, ¿ya? Entonces, teniendo el nombre científico, recién puedo saber qué principio tiene. Entonces, allí se descubrió la morfina. ¿La quinina de quién es? Es así, la sal. Quina. ¿De dónde es la quinina? ¿Dónde está? ¿No saben? Bueno, chicos, cultura general. Revisen mínimamente el símbolo que tiene uno. ¿Ya? Pero ese arbolito que tienen ahí no es el árbol de la quina. Es cualquier cosa menos el árbol de la quina. Sí. ¿Ya? Cultura general. Perú entregó al mundo la quinina, la papa como alimento, la coca como anestésico local fue el primero. Luego ya se hicieron cargo los demás y entregaron otras cosas, ¿no? En la actualidad somos los países que más exporta el frutito moradito. ¿Cuál es? ¿Arándanos? El arándano. Bien, ¿ya? Cultura general, no solamente hay que saber farmacología. Entonces aquí tenemos, en la década del 40, se descubren los primeros receptores farmacológicos, ¿ya? Y eso da lugar a que uno aprenda que el receptor no es nada más que una estructura macromolecular que puede estar imbricada en membrana, teniendo un lado que va a dar hacia el exterior, llamado extracelular, en el interior intracelular. Y el receptor puede tener desde 2, 3, 4, hasta 7 subunidades, ¿no? Y reconocemos, por ejemplo, a todos los que son asociados a proteína G como receptores heptaméricos. Quiere decir que son 7 ¿qué? 7 subunidades o dominios. Bien, entonces ahí ya lo tenemos. En la década del 50, el desarrollo de la transducción de señales. ¿Qué significa eso? Yo tengo mi voz, tengo un micro y tengo un parlante. ¿Qué está haciendo mi voz? ¿Qué está haciendo el parlante? ¿Transmitir señales? Mi voz es la energía. ¿Me la amplifica? ¿Y lo otro que está haciendo? Me amplifica. Es la traducción de esa señal. Es lo mismo. Y eso se está produciendo en la célula. Primer mensajero, la hormona, el neurotransmisor fisiológico. Segundo mensajero es el que va a interactuar con el receptor. Y en segundos mensajeros vamos a conocer a varios. Puede ser el ADP cíclico, el GLP cíclico, calcio, segundo mensajero universal. Puede ser el IP3, el diacilglicerol, etc. En el año 70 empieza a desarrollarse lo que es la biología molecular y empieza a generarse todo lo que sea la expresión génica, y para ello se ve qué está pasando con la inducción y qué puede pasar
con la anulación y aparecen los sistemas de clonación. Entonces, en esta propuesta se ve cómo se pueden expresar genes y cómo se pueden anular estos genes. Y ahí aparecen, por ejemplo, COX-1 natural, COX-2 inducida. Pero para decir que es inducida, se hicieron clonaciones y se ocultaron los genes que tenían la COX-2. De manera que se observó que generar ese tipo de ocultamiento, al no expresarse, los animales, las células y animales también, porque tienen las dos formas de hacerlo, tenían variaciones pero extraordinarias. Y ahí se menciona entonces que la COX-2 no es solamente inducible, sino que es particularmente propia de todos los procesos en los cuales haya una inflamación que va a suceder. Por ejemplo, en la mujer, cada 28 días, ¿qué proceso inflamatorio ocurre? Los varones se preocupan, ¿no? Cuando no... Entonces, eso ocurre y es normal. Entonces, si hay ausencia, entonces hay procesos de afectación. Entonces, y lo mismo ocurre, esa COX-2 a nivel de riñón, lo mismo ocurre. A nivel de próstata, también ocurre lo mismo. Por lo tanto, son procesos naturales que existen, pero que aparecen esporádicamente, no son continuos. No son como la COX-1. ¿Dónde está la COX-1? ¿Dónde se ubica la COX-1? Epitelio gastrointestinal. Y cada vez que lo afectamos se renueva en 3 días. De manera que es continuo su repoblación. Pero imagínense, una mujer no menstrua todos los días, ¿no? Ese proceso es cada 28 días y por eso es que aparece en ese tiempo. Bien, luego hablamos del siglo XXI. Bueno, en la década del 90 aparece lo que es la proteína G y sus subunidades. Gana el premio Nobel a alguien que es mi amigo. Siempre digo que es mi amigo porque es el que me enseñó farmacología. Y se va a convertir en amigo de ustedes si es que quieren aprender farmacología. Su apellido es Goodman. De manera que no es cualquier libro, es alguien que tiene una prestancia y es el que ellos descubrieron la proteína G y las señales que de esta se derivan. Muy bien, entonces estamos entrando al siglo XXI y tenemos lo mejor en lo que es biología molecular y hablamos ya de fármacos biológicos, que dicho sea de paso, este es un capítulo que muy probablemente vaya a entrar en mayor frecuencia a partir de este año. Y bueno, también se habla de terapia génica. ¿Por qué? Porque ahora es posible, a partir del premio Nobel del año pasado, que encontraron el RNA inducido, un poquitito chiquitito, pero que permite secuenciar, activar y ver que se transfieran a otros RNA para que haya una modulación y genere la transcripción. Entonces, esto va a ayudar mucho, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, de todos ellos, los que recordamos con mayor énfasis, Fourgeoud. Fourgeoud fue el que hizo un experimento tan sencillo, tan simple, pero que valió el premio Nobel. ¿Qué hizo? Cortes de aorta en anillos de aorta y trabajaba en ambientes en los cuales ponía ciertos aminoácidos para ver qué cosas sucedían. Trabajaba con un polígrafo que nosotros también lo tenemos, pero eso que hizo Fourgeoud fue en los años 70, me parece. ¿Ya? Nosotros todavía lo tenemos para que ustedes aprendan. ¿Ya? Pero ¿qué cosas ocurren? Ese hecho de poner ciertos
aminoácidos y entre ellos la acetilcolina, que es el primer gran neurotransmisor de todo lo que es sistema nervioso simpático y parasimpático, me refiero al autónomo. Entonces, ese es el primer gran neurotransmisor. Entonces, él ponía los anillos de aorta y ponía acetilcolina. Y observaba que ocurría una vasodilatación. Pero ahí no era la cosa. ¿Por qué? Porque después él lavaba, quitaba el endotelio, volvía a poner el ensayo y ya no había vasodilatación, había vasoconstricción. Explicación. Ahora abrimos un libro o preguntamos a Perplexity o preguntamos a Gemini o le preguntamos a ChatGPT y todos saben todo, ¿no? Pero van a dar preguntas de cómo fue el experimento. Entonces, ¿qué hizo él? Rasgó, quitó todo el endotelio. ¿Qué nos preguntamos? Con endotelio, vasodilatación. Sin endotelio, vasoconstricción. ¿Qué está pasando? El óxido nítrico. El endotelio es la madre del cordero. Y el endotelio, y esto es farmacodinamia, el endotelio trabaja con acetilcolina, pero no directamente sobre el M3, sino trabaja activando al óxido nítrico sintetasa, que a partir del aminoácido arginina libera óxido nítrico. Y el óxido nítrico es el factor relajante nuclear 100%. ¿Y cómo descubrir al óxido nítrico? Y ahí viene química. Furgot es el farmacólogo. ¿Cómo aislar el óxido nítrico? Tuvieron que hacer muchas evaluaciones y lograron aislar el óxido nítrico. Valió la pena, un premio Nobel, ¿no? También lo hizo Moncada, Sir Moncada, colombiano, que también farmacólogo, que entró después al laboratorio de Furgot. Pero ya los tres anteriores habían sido el farmacólogo, el fisiólogo y el químico. Y ya no se puede llegar más tiempo. Los datos se los dieron a ellos por el tiempo, la data. 30 años antes. Bien. El de ahora es el premio Nobel 2024, que es para Victor Ambros y Gary Lurkum, que es el microRNA, que es el que les digo que es el que va a revolucionar ahora para terapia genética. La siguiente. Muy bien. ¿Qué receptores fisiológicos recuerdan? A ver, pongan activar tu cerebro. Les estoy mandando un mensaje. Ionotrópicos, metabotrópicos, receptores nucleares, ácidos tirosinquinasa. Colinérgicos, muscarina. Dopaminérgicos, serotoninérgicos, opioides, factores de crecimiento. ¿Qué más? Todos cuando ustedes puedan, ¿no? Y a veces les digo, usen su teléfono, pero úsenlo bien, ¿no? Entonces van a ir a darse cuenta que les sale más de 50, ¿no? Luego, ¿estos se van a transformar en farmacológicos? Sí. ¿Por qué? Porque los neurotransmisores naturales pueden caer en un desequilibrio. Ese desequilibrio puede ser o ausencia o disminución, regulation, down regulation, o puede ser hipersecreción, y ahí vamos a tener problemas, porque hay mucho neurotransmisor. ¿Y qué va a pasar con el receptor? Se cumple la ley de la energía. ¿Qué cosa ocurre? En ausencia de necesidad, ¿se gasta o no se gasta energía? No se gasta. Se queda en entalpía cero. Pero si yo entro en caos, ¿qué pasa con la entalpía?
Aumenta. aumenta, creándose el desorden. El sistema es entrópico y por lo tanto necesita mayor energía. ¿Qué hace la célula? Empieza a generar mayor activación a síntesis de receptores. Más neurotransmisores, más receptores para llegar a un equilibrio. Y eso se llama upregulation de lo que es receptores. Pero ¿qué cosas pueden ocurrir si hay hiper facilidad? ¿Qué cosas pueden suceder? Recuerden todo lo que sea hiper. Vamos. Hipertiroidismo. Hiperglicemia, bien. Hipertiroidismo, bien. Hipertensión, hipernatremia, etc. Pero recuerden que cada uno tiene un receptor. Si hablamos de hiperglicemia, el receptor será una tirosiquinasa, ¿cierto? ¿Y quién es? Es el receptor de Insulina. tirosiquinasa, receptor de Insulina. insulina, perfecto. La hormona es la que va a ingresar. Pero entonces, si hay hiperglicemia, ¿cómo estará la insulina? Podría estar bien glicada, porque hay hiperglicemia, y por lo tanto, lo que voy a tener es un efecto. ¿Qué efecto? Resistencia. ¿Qué respuesta? Resistencia. Si es hiperglicemia. Resistencia a la insulina. Diabetes de tipo 2. por limitación de insulina. Y no solamente la insulina, porque es un sistema hormonal peptídico. La glicación se da por la base de Schiff, entre grupamina y un grupo aldehído. La glucosa tiene un grupo aldehído, a montones. ¿Quién tiene el grupamina? Proteínas, los aminoácidos. Y es un dúo perfecto. Son amantes perfectos. No necesitan energía. Ellos se ven y forman enlace doble. Y no hay cómo parar eso. Por eso es tan importante, desde jóvenes, evitar el consumo de azúcar. Nosotros hacemos azúcar por todo lo que comemos. No necesitamos adición. Bien, entonces, si hablamos de